Buenas tardes, yo les voy a hablar acerca del capítulo tercero, específicamente de la pluralidad de las partes y del litis consorcio necesario, regulado en el artículo 76 al 79 del mismo. Para hablar de la actualidad, vamos a remontarnos un poco a aquella época del derecho romano. En aquellos años, ¿verdad? Existían las acciones de la ley, pero eran de excesivo ritualismo y formalismo. Por lo tanto, eran un poco injustas, por no decirlo bastante. También existía el proceso formulario, y el proceso formulario fue considerado como uno de los grandes avances al derecho procesal, ya que debido a eso dio derecho a la igualdad procesal, a la igualdad de las fórmulas y a la igualdad de las pretensiones, así como también a la igualdad de las condenas. En ese momento existían en un proceso, ¿verdad?, lo que se llamaba la demonstratio, que era la parte de la fórmula que indicaba de qué se trataba el proceso. Eso enunciaba la causa de la acción. También estaba la intentio, que era la que contenía la pretensión del demandante, o sea, el objeto del pleito. Esta era una parte esencial de la fórmula. También estaba la condenatio, que era la parte de la fórmula en la cual el juez tenía la facultad ya sea de condenar o de absolver. La diferencia era de que en aquellos años la diferencia siempre iba a ser de carácter pecuniario, ¿verdad? Bueno, y finalmente se llegaba a la judicatio, que es la que presentaba las acciones divisorias, y esta cláusula se le atribuía al juez la capacidad de resolver. Bueno, ahora que ya hablamos un poco del derecho romano, en el derecho procesal vamos a hablar acerca de nuestra época actual, ¿verdad? Con respecto al litis consorcio necesario, va a estar constituido por partes. Va a ser demandantes y demandado. Tanto pueden ser personas naturales o jurídicas. Y aquí también vamos a hablar de la pluralidad de las partes, que puede ser de forma activa cuando sean dos o más personas. Esa es la posición activa del demandante. Y la otra, que sería la pasiva, que es el demandado, serían estos desde el inicio del proceso o de manera sobrevenida, ¿verdad? Estos sujetos pueden tener diferente vinculación con el objeto del proceso. Pero ahora que ya hablamos de eso, ¿por qué se vuelve un litis consorcio necesario? Y eso es cuando en un proceso son varias las personas que aparecen como demandantes o como demandados en el proceso, ¿verdad? Porque estamos hablando de ello. La litigación es trabada en lo subjetivo de la relación jurídico-procesal que hay entre ellos. Y acá se tiene un derecho indivisible, por lo que son varios los involucrados, ¿cierto? Todos deben ser llamados al proceso para que ellos puedan ejercer su derecho de defensa que se les otorga. Lo que no hagan eso, es bajo su propia responsabilidad y albedrío. Ahora, con respecto al ámbito, es de que todos los sujetos afectados deben reclamar el efecto que de ello ha devenido, el efecto jurídico, y como parte actora, o que demandan conjuntamente en un mismo proceso. Ahora, de lo anterior podemos decir entonces que el litis consorcio activo necesario y el litis consorcio pasivo necesario tiene pluralidad de deudores. Ahora, de lo anterior volvemos a repetir
que será litisconsorcio activo necesario en los siguientes casos. Y uno de ellos es en los litigios de nulidad, en el cumplimiento de obligaciones indivisible, ¿verdad? Y en el caso de que exista pluralidad de acreedores. En este caso, cuando exista la negativa del cotitular la negativa de demandar, todos ellos deben demandar conjuntamente. Bueno, pero ahora, ¿qué sucede si uno de ellos no desea reclamar el derecho que le otorga la ley? Bueno, entonces en ese caso, ¿verdad? Específicamente, no se le puede obligar a que demande a las partes, ya que de ser obligado estaríamos cayendo en un acto de inconstitucionalidad. Tampoco se les puede impedir el derecho que les pertenece, ¿verdad? La ley desea que las personas involucradas de forma pasiva o negativa actúen en el proceso y que, aunque sea, se les emplace, ya quedará a criterio de ellos si desean ser parte o no, pero el Estado ya salió de su responsabilidad, ¿verdad? Ahora, en el caso de que haya discrepancia entre los codemandantes, entonces ahí hay que determinar qué es lo que se va a hacer con los que no quieran formular la demanda. Bueno, pero también lo otro es de ver si están interesados en declarar, si lo harán conjuntamente o de forma individual. En este proceso de litisconsorcio necesario, activo y pasivo, el código establece lo siguiente: que los sujetos intervinientes deben demandar y ser demandados, juntos, unidos, ya que están ante un derecho subjetivo indivisible, ¿verdad? También en el litisconsorcio activo necesario lo tienen que hacer a través de varias demandas con el mismo fin jurídico, pero con pretensiones diferentes. Ahora bien, y por consiguiente, en el litisconsorcio necesario es de que todos los que tengan que ver en relación al derecho indivisible que tienen deben ser llamados a ejercer su derecho y a estar presentes o participar en ella, como lo dijimos anteriormente. En el artículo 85 nos establece que todos tenemos la libertad de representación. También podemos ver de que la acumulación de procesos es dictado por auto motivado, donde se va a establecer que hay varios que desean presentar su demanda de nulidad y como característica deben hacer esta demanda en procesos distintos, ¿verdad? De esto entonces vamos a entender que según lo establece el artículo número 76, que los actos procesales del litisconsorte activo también afectan a los otros en la medida que sean beneficiados. Bueno, ahora les hablaré del litisconsorcio pasivo necesario, que es en el cual se llaman a todas las partes teniendo como objetivo de evitar la indefensión